Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Viviana Peña, estudiante de Sociología del CEAD Cartagena, y esta es mi ponencia para el curso de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano, Grupo 953. La presente ponencia tiene como objetivo exponer cómo fue evolucionando el pensamiento sociológico en América Latina, tomando como punto de partida los hechos históricos que han marcado el continente como un receptáculo de continuas tensiones y conflictos de poder y dominación dentro de la sociedad. Y en el contexto, la sociología es una disciplina que se ha venido cultivando desde hace aproximadamente 2 siglos, y en ese sentido, el pensamiento sociológico también ha venido evolucionando. Por lo tanto, es de vital importancia para los futuros sociólogos conocer la historia a través de las diferentes corrientes y teorías y postulados de los grandes representantes de la sociología, que de alguna manera u otra marcaron un hito con sus aportes y perspectivas sobre las realidades sociales, y que estaré exponiendo en el desarrollo de la siguiente ponencia. La siguiente ponencia la estaremos desarrollando en 3 puntos. Como primer punto tenemos los conceptos fundamentales para entender la sociología en Latinoamérica. Segundo punto, las escuelas de pensamientos que han podido definir el contexto latinoamericano. Y por último, una reflexión respondiendo a las preguntas de la guía. A continuación vamos a estar viendo los conceptos que han sido claves para entender lo que es la sociología latinoamericana. Como primer concepto vamos a ver el concepto de desarrollo y subdesarrollo. Se entiende por desarrollo como el bienestar social y económico que puede tener una nación. Hablando del contexto latinoamericano, vemos que se ha tenido un concepto de que los países latinoamericanos son subdesarrollados. Otro concepto sumamente importante es el eurocentrismo y el etnocentrismo. Este concepto es muy importante, sobre todo en este tiempo donde se exalta la cultura internacional. Es el tema del eurocentrismo y etnocentrismo. Cuando hablamos de eurocentrismo, vemos que en países latinoamericanos muchas personas exaltan la cultura de Europa y quieren parecerse a ella. Pero gracias a esto han perdido su etnocentrismo. ¿Esto qué quiere decir? Que somos orgullosos de nuestras raíces y queremos propagarlas. Queremos enseñarles a tener un eurocentrismo, pero estamos centrados en la cultura de Europa. Como tercer punto o tercer concepto estaremos viendo la centralidad y la periferia. La dualidad dentro de centro y periferia hace referencia a una división de ciertos sistemas económicos y políticos que identifican la escuela económica desarrollista o estructuralista, así como la teoría de la dependencia y el realismo periférico. Como cuarto concepto estaremos viendo el capitalismo y la dependencia. Vemos que los sistemas socioeconómicos, y cuando hablamos de capitalismo hablamos de empresas con capital propio, y cuando hablamos de dependencia hablamos de una dependencia económica del gobierno. Vemos en Latinoamérica que varios países están a favor del capitalismo, aunque se han ido a varios extremos. También hablaremos de conceptos como urbano y rural. Esto quiere decir que estos son espacios geográficos opuestos que se nutren el uno al otro, como por ejemplo la ciudad y el campo. También hablaremos del concepto de pobreza y riqueza. Aunque estos son totalmente opuestos, están marcados por niveles económicos, por lo cual se marcan por la estratificación, y vemos que entre uno y el otro hay una diferencia notable en lo que es la calidad de vida.
también hablamos de coloniedad y decoloniedad. Se refiere a la prolongación contemporánea de las bases coloniales que sustentaron la formación del orden capitalista. La obra de Aníbal Quijano apunta hacia la construcción de una racionalidad alternativa a la actualmente hegemónica. Por otro lado, la decolonialidad consistió en las opciones analíticas y prácticas que se enfrentan y se desvinculan de la matriz colonial del poder. También hablaremos de las industrias culturales, que son técnicas industrializadas para la distribución cultural de todo tipo de arte. Otros dos conceptos supremamente importantes son de hegemonía e ideología. La hegemonía, según Gramsci, es un entrelazamiento de fuerzas políticas que ejercen una especie de coerción indirecta. Dentro de ella se puede englobar el concepto de ideología, que es un sistema de significados y valores que contribuyen a la expresión o proyección de un particular interés de clase. Otro concepto muy importante es la brecha del conocimiento y la brecha de la tecnología. Vemos que aunque estos se distribuyen, hay una brecha que no tiene acceso a ellos. Por eso hay una brecha en la que se queda sin información en cuanto al conocimiento y en cuanto a la tecnología. Y por último hablaremos de lo que es la democracia y la dictadura. La democracia es la forma en la que el pueblo tiene oportunidades de participar en la forma como se gobierna, pero la dictadura quiebra totalmente la democracia. Esto hace que el individuo esté aislado y la comunidad no pueda tomar decisiones. A continuación vamos a estar hablando un poco de las escuelas que han permitido que el pensamiento latinoamericano se configure de una forma distinta, mostrando la realidad de los países de Latinoamérica. Primero vamos a estar hablando de la teoría desarrollista estructuralista de la CEPAL. Esta teoría es planteada por su autor Raúl Presby, y lo que plantea es lo siguiente. Existen dos tipos de países, los de centro y los de periferia. Los de centro son más desarrollados y los de periferia no. Los de centro son países del norte y los de periferia son países del sur, o sea, los países latinoamericanos. ¿Por qué son más desarrollados los de centro? Bueno, porque en los países de centro llegó primero el capitalismo, por lo que hay más procesos industriales. ¿Qué pasa? Que esta teoría tuvo distintas repercusiones en Latinoamérica. Gracias a esta teoría se han apoyado los procesos de industrialización para mejorar la economía de países latinoamericanos. Y gracias a eso también el Estado ha empezado a apoyar a las empresas para que tengan un proceso de industrialización mayor. La siguiente teoría es la teoría de la dependencia. Bueno, esta se refiere a que se debe repostular el concepto de economía global, porque los países subdesarrollados, que son en su mayoría latinoamericanos, ya aquí se está hablando específicamente de este concepto, no tienen las mismas oportunidades en cuanto a economía. Por otra parte, vemos que en los países latinoamericanos tienen una gran riqueza, tienen muchos recursos naturales, pero no se aprovechan, sino que los países del centro o los países del norte se aprovechan de estas riquezas para también enriquecer su economía. Con respecto a eso, se promovió una construcción burocrática en los países latinoamericanos y esto ocurrió con diferentes manifestaciones, desórdenes civiles y hasta golpes de Estado. Sus autores fueron Elzo Salvaeta, Territorio dos Santos, que es un brasileño, Andrés Busterfan, Wilmario Marí y Celso Furtado. Pasando a la siguiente teoría, hablaremos de la teoría de la liberación o teología de la liberación, como también es conocida.
Esta plantea que los pobres tienen una inclinación mayor para aceptar el Evangelio y además de esto que el hombre no puede tener una salvación de su alma si no tiene una liberación política, económica y social. Esta teoría pretende que cada persona entienda la necesidad de eliminar la explotación. Es una teoría bastante particular que ha aportado bastante en Latinoamérica, ya que combina lo que son las ciencias sociales con la religión y las teorías económicas. Sus autores fueron Rubén Alves, Jorge Camilo Torres y Gustavo Gutiérrez. También hablaremos de la teoría del desarrollo y subdesarrollo, lo que plantea que el mundo está dividido en dos partes, los países desarrollados y los países subdesarrollados, que ya habíamos hablado anteriormente. También plantea que los países desarrollados se aprovechan de los recursos naturales de los países subdesarrollados. De esta forma, los países desarrollados tienen una calidad de vida elevada y los países subdesarrollados tienen una calidad de vida algo precaria. Sus autores fueron Osvaldo Sucre, Aldo Freder, Celso Corta y Aníbal Pinto. La siguiente teoría es la teoría de la revolución. Se le da su nombre porque fue hecha, o más bien fue propuesta por distintos movimientos de izquierda. Esta teoría plantea que se precisan los sistemas económicos. Existe una desigualdad y esta desigualdad puede causar explotación, miseria, analfabetismo, violencia, entre otros. Esta teoría es considerada como el corazón del comunismo latinoamericano. Pasemos ahora a hablar sobre la teoría de la colonialidad del poder. Esta teoría lo que hace es que evalúa, o más bien cuestiona la historia proveniente de Europa acerca de cómo se colonizó los países de Latinoamérica. Lo que hace es que muestra las teorías opuestas entre la colonialidad y la modernidad. Además de esto, es una teoría que ha sido epistemológica. Sus autores fueron distintos grupos emergentes. Ahora pasemos a hablar de la teoría de la subalternidad. Esta propone que grupos marginados tienen un carácter hegemónico y ha tenido una lucha importante contra la exclusión social. Sus autores, o más bien su autor, fue Antonio Galassi. Y la siguiente y última teoría es la teoría de los estudios culturales, la que dice que los estudios culturales deben influir en todo ámbito de la población. Además de esto, debe de formar una faceta intelectual en cada persona y para esta teoría se han utilizado distintos estudios de interdisciplinaridad. Sus autores fueron Jesús Martín Valvero, José María Aurrega y Walter Miston. Tercer punto, respuestas a las preguntas propuestas por la guía. Primera pregunta dice, ¿cuál es el papel del lugar y de la naturaleza en el debate sociológico latinoamericano y por qué debe estar en el centro del quehacer político y de las comunidades? Bueno, tras realizar un profundo análisis histórico sobre los procesos que se dieron en América Latina para encontrar las estructuras que nos han permitido un proceso revolucionario por el que se viene luchando desde los procesos de independencia que se dieron origen a discusiones en los diferentes escenarios sociológicos y que juegan un papel importante en el debate del pensamiento social y sociológico latinoamericano, este debe estar en el centro del quehacer político de las comunidades. ¿Por qué? Porque de hecho los problemas de desarrollo económico, social y político fue de donde surgió el pensamiento sociológico en América Latina. Segunda pregunta. ¿Por qué desde la perspectiva de Escobar es importante hacer visibles las múltiples lógicas de producción de culturas e identidades prácticas ecológicas y económicas que emergen sin cesar de las comunidades de todo el país?
Sí, porque desde la globalización. Tercer punto, respuesta a las preguntas planteadas en la guía. Realizar ¿cuál es el papel del lugar y de la naturaleza en el debate sociológico latinoamericano y por qué debe estar en el centro del quehacer político y de las comunidades? Tras realizar un profundo análisis histórico sobre los procesos que se vieron en América Latina para encontrar las estructuras que nos han permitido un proceso revolucionario por el que se viene luchando desde los procesos de independencia que dieron origen a las discusiones en los diferentes escenarios sociológicos y que juegan un papel importante en el debate del pensamiento social y sociológico latinoamericano, este debe estar en el centro del quehacer político de las comunidades porque de hecho los problemas de desarrollo económico, social y político fue de donde se surgió el pensamiento sociológico en América Latina. Segunda pregunta. ¿Por qué desde la perspectiva de Escobar es importante hacer visibles las múltiples lógicas locales de producción de culturas e identidades, prácticas ecológicas y económicas que surgen sin cesar de las comunidades de todo el mundo? Bueno, desde la globalización se tenía una visión antropológica para identificar las diferencias que se presentaban tanto en lo cultural, ecológico, económico y cultural, y las maneras en que se podía operar discursos alternativos de articulación donde se examinaban las múltiples formas para construir la cultura, la naturaleza y las identidades, así como la producción de diferencias a través de los procesos históricos espaciales que no son exclusivamente del producto de fuerzas globales, ya sea capitalismo, nuevas tecnologías e integración del mercado que estuvieran vinculados con lugares de su defensa. ¿Cuál es el papel de profundizar en el conocimiento del pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras propias realidades en la formación como sociólogos? Bueno, es importante profundizar en el conocimiento propio y como sociólogos debemos conocer nuestras raíces, conocer la historia de nuestro país, nuestro contexto social y de la cultura de nuestro grupo en especial. Pero no solo tenemos que saber la historia, sino apropiarnos de ella de una forma reflexiva de lo propio. Podemos comenzar a generar soluciones acerca de los errores que hemos cometido en el pasado y las problemáticas del presente. En este ejercicio podemos generar ciertas escuelas, ciertos pensamientos, así como muchos de esos autores que vimos en este curso lo hicieron, que pueden llevar a entender la realidad y así poder ayudar a cambiar esa realidad, aportando a la sociedad y a generar movimientos sociales y culturales que ayuden a la comunidad a que cada día más aportemos a la sociología latinoamericana. Y por último, ¿puede el mundo ser reconcedido? ¿Puede el mundo ser reconcedido y reconstruido de acuerdo a la lógica de las prácticas de la cultura, la naturaleza y la economía? Claro que sí, ya que el objetivo de Graham y Gibson fue ofrecer un lenguaje alternativo para abordar el significado económico de las prácticas de la cultura, la naturaleza y la economía. Y Escobar apunta que el futuro del conocimiento local depende contextualmente de su potencial globalizante para generar nuevas fuentes de conocimiento desde adentro. Bueno, esto es todo por